De hecho, el vivir en comunidad es algo muy importante en el budismo. De hecho, está contemplado en el triple refugio, el Buda, el Dharma y la Sangha. Esta tercera, que es la Sangha, es en realidad la comunidad de practicantes. Incluye tanto a los monjes, a los bhikkhus, a la gente ordenada, como a los laicos, como es mi caso. El Buda en reiteradas ocasiones menciona que vivir en comunidad es adecuado para la práctica. En una ocasión, uno de sus discípulos más antiguos, el monje Tera, malinterpretó una de sus enseñanzas del vivir solo, por lo cual el Buda le mandó a hablar para especificar su enseñanza. Le mencionó que la mejor forma de vivir solo es dejar al pasado y dejar al futuro y dejarse acompañar por el presente. En otra ocasión, Ananda, su discípulo, le preguntó que si los amigos eran importantes para la práctica del Dharma. Por lo cual el Buda dijo que no eran importantes, sino más bien los amigos espirituales eran el camino. Así que para el budismo es muy importante el hecho de practicar en comunidad. Para entender el fin del budismo tendríamos que analizar la primera enseñanza que da el Buda. La primera enseñanza que da el Buda son las cuatro nobles verdades, donde la primera noble verdad expone el problema que él ve en los seres humanos, y este es dukkha. Dukkha es tradicionalmente definida como el sufrimiento, pero en realidad si nos portamos más exigentes con la traducción, en realidad estaría hablando de los estados insatisfechos de la mente. Lo que nos dice en esta noble verdad es que el ser humano se la vive insatisfecho. Por consiguiente, un fin del budismo o el fin básico del budismo sería darle respuesta a ese sufrimiento, darle respuesta a esa insatisfacción. Superar esa insatisfacción, erradicarlo por completo. Según el budismo, cabe la posibilidad de lograrlo. Y esto sería, a final de cuentas, la meta, el nirvana, en algún término conceptual y académico. Así que la materia a tratar en la práctica budista sería la insatisfacción. Según la tradición budista, hay 4 acciones que nos harían renacer como narakas. El reino de los narakas es tradicionalmente definido como el infierno, representado en esta parte del samsara, de la rueda del samsara, como el reino de los narakas. Estas acciones serían: número 1, matar a la madre; número 2, matar al padre; número 3, hacer sangrar a un Buda, o sea, lastimarlo; y número 4, hacer un cismo en la sangha, que significa separar a la comunidad de practicantes. El karma sería tan pesado de estas acciones que en automático nos llevaría al siguiente renacimiento, a los narakas, o sea, a los infiernos. Y de hecho, fueron un poco más de 300 años. Y se sabe gracias a los concilios que hubo budistas con respecto de la enseñanza del Buda, que fueron aproximadamente 4 concilios. Y también gracias a que los bhikkhus desarrollaron un sofisticado sistema de transmisión oral, que es sofisticado pues para la época en la que estaban viviendo ellos. El cual consiste un poco de esta manera. Te voy a poner un ejemplo. Para decir una oración, por ejemplo, hoy en la mañana tomé café. Hoy en la mañana tomé café y comí un pan. Hoy en la mañana tomé café y comí un pan mientras leía el periódico. Esta era la forma en cómo iban distribuyendo la enseñanza. Esta manera de oración escalonada un poco ayudaba de cierta manera a memorizar y también a comprobar si había un añadido o no, si nos había escuchado de una manera o no. Gracias a este sistema oral bastante adelantado para su época, ayudó a transmitir las enseñanzas del Buda hasta que se escribieron, y de hecho fueron como 400 años después. Y esto también gracias al mecenazgo de reyes, por ejemplo, Asoka, que ayudó de cierta manera a que se estableciera el canon. No con esto podemos creer ingenuamente que no hubo intervenciones, pero sí podemos hablar de una tradición literaria canónica que es muy importante. Tan importante que ese canon, de cierta manera, fueron creándose nuevos cánones. Así que de esa manera nos enteramos no solamente de la enseñanza del Buda, sino también de la existencia de Buda. Y así fue como se creó la enorme diversidad de escuelas budistas. Bastante interesante, por cierto. Como seguramente ya sabes, efectivamente el budismo es una religión que no tiene la figura de un dios central como las religiones teístas. De hecho, esta idea compulsiva de que todo está ordenado en el cosmos viene un poquito de la idea justamente del teísmo. Sin embargo, entrándole un poquito al tema que tú tienes y para tener un acercamiento a ambos,
Podemos decir que las tres marcas de la existencia ayudan de cierta manera a ese orden dentro del samsara, si es que le podemos llamar orden, que es justamente la impermanencia, la insustanciabilidad y también dukkha, la insatisfacción. Estas directrices de existencia, a final de cuentas, le ayudan al practicante a ver en dónde se encuentra. Y esto para, a su vez, liberarse. Liberarse porque todo ser sintiente tiene la capacidad de superar justamente dukkha. Por ejemplo, en el budismo Mahayana y en el budismo Vajrayana se considera la budeidad o el Tathagata, esa naturaleza búdica. Para empezar, tendríamos que hablar que la meditación o el término meditación en realidad es un término occidental y nos juega un poquito en contra para entenderlo desde la tradición budista. Debido a que en la actualidad hay muchísimas cosas que le llamamos meditación y que para el budismo pues eso no sería meditación. Sí, de hecho, si nosotros buscamos la palabra meditación en algún texto canónico, pues en realidad no vamos a encontrar como textualmente la palabra. Podríamos encontrar algo con lo que se refería a Buda como bhavana. Bhavana en realidad significa como cultivo. Esto es lo que entendía el Buda para la acción que le enseñaba a sus monjes, el cultivar. Así que la meditación dentro del budismo, su principio, más allá de entenderlo como no pensar nada, más bien es un cultivo de la mente. O de otra forma podemos entenderlo como el adiestramiento mental. Ambos. Buda murió muy enfermo. Bueno, en realidad lo que la tradición dice es que el Buda falleció de disentería. Hay que recordar que según la tradición, nosotros los budistas consideramos que el Buda falleció a los 80 años, o sea, ya estaba grande. Entonces, la tradición dicta que pues fallece de disentería después de consumir, hay un debate ahí de un estofado de cerdo, dice unas tradiciones y las otras dicen que no, que era de trufa. La disentería es una inflamación de la mucosa del colon con deposiciones mucosanguinolentas y acuosas. Así que no, el Buda no falleció de cáncer, sino de esta disentería. Luego este chico cita a Osho y sabemos que Osho no es una buena fuente, sobre todo cuando hablamos de la tradición budista. Claro, aquí te explico algunos puntos de lo que es la diferencia entre el budismo y lo que decía Osho que era su enseñanza. Osho en realidad no es un maestro budista, sino que es un maestro que podríamos catalogar dentro del movimiento New Age. En muchas ocasiones él tomó la imagen del budismo y del propio Buda para promocionar de manera comercial sus propias enseñanzas, debido a que el budismo tenía de cierta manera ya una buena prensa en Occidente. Desgraciadamente, él carecía de sustento tanto doctrinal como realmente conocimiento con respecto al budismo, entonces realmente fue una interpretación bastante superficial de lo que era el budismo. Entonces, vamos a explicar algunos puntos de diferencia entre el budismo y la doctrina de Osho. En el caso del budismo, considera a los placeres sensoriales como fuente de apego y hace que los laicos o le propone 5 preceptos para que sigan estos. En el caso de Osho, él tenía características hedonistas en su propia doctrina, el cual es de cierta manera entendible por el movimiento hippie y de cierta manera alentaba este espíritu de rebeldía un poco loco, y lo cual en muchas ocasiones se oponía a los preceptos de una religión y lo que hacía es proponer una especie de libertinaje total. En el caso del budismo, el camino del despertar o de la iluminación es la práctica del octuple noble sendero. En el caso de Osho, la iluminación se daba por medio del rompimiento completamente con los condicionamientos culturales y esto a su vez era una entrega al hedonismo. Y posteriormente tomó algunas ideas de la iluminación espontánea. Sus principales enseñanzas en el budismo es Anatman, del no-yo, y Sunyata, la vacuidad. En el caso de Osho, estos términos o estas doctrinas las interpretaba de manera personal y a él todo lo veía como una especie de atención plena. En el caso del budismo se cuenta con un canon en el cual se basa un poco para entender las enseñanzas del Buda. Muchas de sus supuestas enseñanzas de Osho con respecto al Buda son inventadas y realmente carecen de sustento canónico. En realidad, hasta hay una mezcolanza con el Vedanta. En el caso del budismo, pues sabemos que es un movimiento originado por el Buda Shakyamuni hace 2600 años en el Valle del Indo. Y en el caso de Osho sabemos que es un movimiento New Age en la época hippie, que realmente es una mezcolanza de ideas religiosas. En el caso del budismo, o con referente a los temas budistas, realmente que carecen sustento. Y es por eso que Osho no es un buen maestro para estudiar la tradición budista. En el budismo, los ángeles se llaman devas. No, de hecho, la concepción de los ángeles nada tiene que ver con la concepción que en el budismo tenemos sobre los devas. Y ahí te va por qué.
Hay que recordar que los devas es una parte de lo que pueden ser las existencias dentro del samsara. ¿Esto qué significa? Los devas es una forma de existir dentro del samsara. Aquí lo encontramos en esta representación gráfica. Esto significa que solamente es una forma más de existir, no realmente pertenece a un ser sagrado o supremo. Esto sí es cierto que pues es una mejor existencia que la del ser humano, pero a final de cuentas es impermanente. ¿Esto qué significa? Que en algún momento los devas mueren y vuelven a renacer dentro del samsara. Y dependiendo de su karma es como van a renacer. Incluso en la propia concepción budista, nosotros mismos hemos pasado por ahí miles de veces por esa forma de existir. Los devas tienen muchas clasificaciones dentro del propio mundo de los devas, por llamarlo así. Hay devas más terrenales y hay devas un poco más elevados. Pero está muy alejada del concepto de ángeles dentro del judío cristiano. Los devas, a final de cuentas, aunque son seres más agraciados que la existencia humana, siguen siendo seres que no han logrado el despertar. Yo creo que la confusión ha de venir debido a que en muchas representaciones modernas e influenciados por el occidentalismo, pues representan luego a los devas con este tipo de alas, aunque la verdad es que pues no, tradicionalmente no se representan así. En conclusión, no, los devas están muy lejos del concepto de ángeles. Debido a que los seguidores de Dharmatic me etiquetan en otros videos para poder aclarar algunos puntos o especificar otros, es por eso que lo hago sin ninguna alusión personal, así que también se puede aprender en la confrontación de ideas. No es necesariamente que estemos peleando. Al parecer los devas andan muy de moda, pero bueno, vamos a hablar acerca de esto. Pues sí, hay mucha diferencia. Para empezar, estamos hablando de que el budismo es una religión no teísta y los ángeles de cierta manera funcionan gracias a la creencia de un Dios creador. Desde ahí se truena la posibilidad de que haya una concepción de los ángeles como lo hay en el cristianismo. En las religiones monoteístas, debido a esta idea del Dios creador, pues los ángeles funcionan en muchas ocasiones como intermediarios. Y como te lo digo, el budismo es una religión no teísta, no hay una concepción de un Dios creador. Entonces, pues, desde ahí ya es otro concepto completamente distinto. Y este concepto que tienes de los ángeles caídos, pues, incluso también ese no existe dentro de la tradición budista. Si quisiéramos hablar con respecto a los renacimientos más desfavorecidos, tendríamos que hablar de los narakas. Y eso es otra cuestión. Y ese personaje que está sentado ahí está meditando en una posición budista. Estoy de acuerdo con lo que tú dices, que es algo absurdo lo que hizo esta persona, seguramente una víctima más del New Age, pero no es una posición budista y ahí te va por qué. ¿Cómo sabemos que no es una postura budista de esta persona y es una postura de otra tradición? Debido al mudra. Hay que recordar que el mudra es un gesto que se sostiene con las manos. En el caso de la tradición budista, el mudra, canónicamente hablando, para la meditación es el dhyana mudra, justamente este que vemos aquí. Puede tener varias variantes, por ejemplo, como esta, que son con los puños cerrados, pero nos seguimos refiriendo al mismo mudra. Este mudra es conocido como el mudra del nido, y esta es la forma en que se le atribuye al Buda como meditaba. Uno de los mudras más populares que se piensa que es budista, pero en realidad no es del todo, es el Ajakambara, que es justamente este mudra que utilizan dentro de las tradiciones védicas, como también tradiciones yógicas, para la meditación, que es el más común, pero realmente no obedece directamente a la tradición budista para la meditación. Pero sí, efectivamente es un absurdo lo que hizo esta persona, tal vez víctima del New Age. Definitivamente, como lo mencionas, es un reto luego con tanta información y mucha influencia del New Age, donde mezclan todas las ideas, mezcolanzas y hacen simplificaciones así sin sentido y sin argumentos, pues encontrar como alguna dirección, ¿no? Por ello, pues obviamente, aunque es un comercial obvio, pues te recomiendo que sigas a Dharmatic en todas sus plataformas para que puedas más o menos tener una guía de cierta manera. No significa que yo tenga la postura completa del budismo, pero lo que sí te puedo ofrecer es que pues hay ciertos puntos en los que hay común en todas las tradiciones. Porque hay que recordar que el budismo no hay un solo budismo, sino es una diversidad enorme de tradiciones, ¿no? Entonces es muy importante que cuando tú te acerques a algún canal o cuando estés escuchando algo o que estás leyendo un libro, puedas ubicar de cierta manera en los panoramas de lo que está viendo la tradición. Yo en muchas ocasiones en mis videos o en los contenidos les digo esto referente al budismo tibetano. Por ejemplo, el pasado en el de cómo se ponen los boles de agua, eso es exclusivamente del budismo tibetano. Y así voy mencionando donde tú puedes registrar de cierta manera o ubicar la tradición budista a la que estoy mencionando. Esto te va a ayudar de cierta manera a tener criterios sobre las tradiciones budistas, porque hay muchas y son muy variadas, ¿no?
Te puedo recomendar este libro que se llama Las tres joyas, el Buda, su enseñanza y la comunidad, de Agustín Paniker. De hecho, hace poco lo entrevisté en mi canal. Te recomiendo que vayas a esa entrevista y la veas directamente en Dharmatic en YouTube, y es una entrevista muy interesante con el autor. No, de hecho, no soy budista, no soy del New Age, y te voy a explicar la diferencia entre el New Age y el budismo. En el caso del budismo, es una doctrina fundada en la India o en el Valle del Indo, todavía no existía la India moderna, que su fin es buscar el fin del sufrimiento. En el caso de la nueva era, simplemente es una mezcolanza de religiones, tanto de Oriente como de Occidente, como nuevas tendencias. En el budismo es una religión no teísta, no tenemos un Dios creador, y también tenemos conceptos como Anatman o la vacuidad, y la existencia de un alma, no creemos en ello. En cambio, la nueva era tiene creencias como el Dios, el alma, los chakras, los ángeles, kundalini, seres de luz. Hay una gran variedad de seres que existen y de creencias doctrinales. Nuestra enseñanza está basada en las enseñanzas del Buda Shakyamuni o el Buda Gautama. En el caso de la nueva era, pues básicamente su fundador le ponen de todo: Krishna, Jesús, Buda, cualquier cosa que le pueda convenir a vender la ideología a medida, esto lo van a poner. En el caso del budismo tenemos cuerpos canónicos. En el caso de algunas tradiciones es el canon pali, el otro el canon chino, o en otras ocasiones el canon tibetano, que tienen su estructura, como en el caso del canon pali tiene el Tripitaka, que son las tres estas. En el caso de la nueva era, realmente no tiene un canon. Así que bienvenido al siglo XXI, donde te vas a dar cuenta que no hay una religión hegemónica y hay una enorme diversidad de formas de creer. Disolver mi ego. Bueno, vamos a hacer una precisión. Tal vez te refieras a que a lo mejor todavía sigo concibiendo una percepción de un yo separado, independiente del entorno, que de cierta manera es permanente, que hay una esencialidad pues en mí. Y pues sí, todavía sigo percibiéndola, y por eso estoy en el samsara. Por eso soy un practicante budista y no soy un Buda completo y perfecto. Y por eso estamos en la práctica. Hay que recordar que practicante de cualquier tipo de espiritualidad se equivoca. No soy un Buda completo, soy un practicante. En mi caso, un practicante laico. En mi caso, soy un practicante laico, un upasaka, ¿no? Es el término en Pali. Así que sí, efectivamente, mientras que siga teniendo una ignorancia de la realidad, mientras que siga concibiendo una esencia en mí separada, mientras que siga considerando una especie de entidad propia, pues sí, efectivamente voy a seguir en este samsara, hasta que logre el nirvana o el despertar, justamente. Saludos. Para todos los que me han pedido recomendaciones de libro para comenzar a estudiar budismo, aquí les va una selección. Los tópicos del budismo, de Bernard Faure. Tú también puedes ser budista. Breve historia del budismo. Las tres joyas, el Buda, su enseñanza y la comunidad, de Agustín Paniker. Mejores estos que andar comprando a Osho y a Deepak Chopra para estudiar budismo.